1 y 2. Dice, el Señor le habla a Isaías al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y Isaías, el Señor le dio palabra a Isaías y le dijo, dile a mi pueblo, y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Porque el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho, estaba sufriendo persecuciones, hambre y de toda clase de sufrimiento. En el 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El pueblo de Israel se había rebelado, todo el tiempo estuvo rebelde con el Señor. Dios le hablaba y el pueblo de Israel se endurecía. Y el Señor le mandaba muchas persecuciones, mucho dolor, mucho quebranto. Y el pueblo de Israel estaba obstinado, su corazón endurecido. Y así el Señor le estaba tratando con el pueblo. Y entonces que se llegó el tiempo en que Dios le dijo, ya se ha cumplido tu tiempo, que tu pecado es perdonado, que doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Así estamos en este tiempo, ¿verdad? En todo el tiempo ha sido tiempos, ¿verdad?, de bendición, tiempos de rebelión, tiempos de sufrimiento, tiempos de juicios y así ha empezado desde un principio, así hemos ido caminando. Entonces Isaías consuela al pueblo de Dios y profetizarle a una futura generación las buenas nuevas de que el periodo del castigo de Dios estaba a punto de terminar y venía la salvación y la bendición, pero todavía no se terminaba, no se sabía qué tanto tiempo iba a durar. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 1, 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Qué lindo es tener, qué hermoso, qué bendición tener a Dios, nuestro Padre, que Él es misericordioso, Él nos consuela en cada situación, Él azota a la persona, ¿verdad? Lo corrige por sus rebeliones, no queriendo que se pierdan, no queriendo que sigan en el pecado, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que el pueblo sea obediente a Él, que le obedezca. Él tiene muchas cosas buenas para el pueblo del Señor, pero el pueblo del Señor ha seguido hasta esta fecha, ha seguido obstinado. Dice la palabra del Señor en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El propósito del Señor es de cuando Él nos consuela a nosotros, encontramos una persona que está sufriendo por cualquier situación, que le llevemos consolación, que le demos palabras de consuelo. Pero si nosotros todavía no hemos alcanzado la consolación, no hemos podido consolar, no podemos consolar a las demás personas. Pero el Señor es bueno y es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Él siempre ha tenido un pequeño remanente que se ha guardado para el Señor, y ese pequeño remanente lleva a darle consuelo, a expandir porque el Señor siempre, Él ha guardado, Él siempre ha guardado su bendita palabra. La palabra ha sido muy perseguida, por mucho tiempo ha sido perseguida, han querido borrarla, de la tierra, pero Él ha sido poderoso y la ha guardado para en este tiempo, para nosotros. Y dice, si una persona está experimentando gran dificultad en su vida y sabe que Cristo es su Salvador, puede pedirle a Dios que la libre de semejante angustia o que esté con ella y le ayude en medio de los problemas. Darle consuelo es tarea del Trino Dios. A Dios el Padre se le llama Dios de toda consolación. Que nosotros
Tenemos un consolador, tenemos un Padre que nos ama, que tiene misericordia de nosotros, que Él no quiere que nadie se pierda. A veces uno está que cae al piso, piensa que se acabó todo, pero allí viene el Espíritu Santo a cobijarlo, a levantarlo y a decirle, sigue adelante, que todavía hay mucho que disfrutar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a leer Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Cuánta consolación nos da el Señor, que Él ha enviado al Espíritu Santo que venga a ungir a su pueblo, que venga a llevar las buenas nuevas es llevar las buenas nuevas de salvación, esperanza a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué bendición, ¿verdad? Que hay tantos presos en diferentes formas, presos en el alcoholismo, presos en la drogadicción, presos en la ira, en el pleito, en tantas ocasiones están cautivos y ellos no encuentran la salida. A eso nos ha mandado el Señor, a llevar esperanza, a llevarles un consuelo, a decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a leer el Isaías 61:2, dice, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En este tiempo miramos las noticias, miramos dolor, miramos aflicción por todos lados. Cuánto dolor en ese derrumbe que hubo. Muchas personas vinieron de lejos a vacunarse, otras venían de vacaciones, nunca se imaginaron lo que se iban a encontrar allí. Ellos cuánto sufrirían allí pidiendo auxilio en ese encerramiento, presos solamente Dios sabe cómo estarían ellos, cuántas horas de angustia, gritando, clamando, para que alguien les socorriera, y los familiares allí sintiéndose incapacitados porque no lo pudieron, hasta ahorita no los han podido rescatar. Las esperanzas de muchos se han escapado. Cuánto dolor, cuánta aflicción hay en esos corazones, en las familias. Y allí es donde el Señor no quiere todo eso. Él no planeó ninguna derrota. Y muchas veces se consuela uno decir, pues es la voluntad de Dios. Pero sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él no planeó ningún mal para nosotros. Dice, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántas familias hay ahorita enlutados de las familias que perdieron allí? ¿Cuántas personas hay que por gusto pasa una persona y le balea o mata a otras personas? Ya no lo hacen porque tienen un motivo, sino porque es su instinto. Dice la palabra del Señor en Génesis, al principio, dice que la tierra estaba llena de violencia. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y cómo está ahorita el tiempo también? Es tiempo, ¿verdad?, de que nosotros nos aferremos al Señor, a buscar la consolación, a buscar la plenitud del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad y toda justicia. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Esta descripción del Mesías y de su unción se relaciona con su ministerio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, se aplicó estos versos a sí mismo a fin de cumplir su ministerio. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Su ungido ministerio incluía primero, número 1, en predicar el evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos.
el Evangelio sabemos nosotros que es la palabra de Dios, que nos ha dejado para que nosotros aprendamos cómo debemos de vivir, apartarnos del mal, buscarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. El verso 2 dice, traer vendaje de los enfermos espirituales y físicos y de los quebrantados de corazón. El 3 dice, rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. ¿Cuántas personas están con ataduras bien fuertes, ataduras de destrucción, ataduras de maldad, de dominio satánico? ¿Cuánto empezamos los niños ahora, los jóvenes, cuántos niños están metidos en esos juegos? Nosotros no nos damos cuenta qué es lo que están jugando. Ellos se encierran en sus cuartos y solo Dios y ellos saben, solo Dios sabe dónde y cómo están esas pobres criaturas, ¿verdad? Que capturados, sus mentes allí encerrados en esa cautividad. A eso nos mandó el Señor, ¿verdad? Romper esas ataduras de maldad y proclamar la libertad del pecado y del dominio satánico. Todos esos juegos son satánicos que los ha traído para capturar la mente y el corazón de los jóvenes. Apertura de los ojos espirituales de los perdidos para que vean la luz del Evangelio y sean salvos. Estos 4 propósitos caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo y seguirá cumpliéndose por la iglesia mientras la iglesia esté en esta tierra. Ese ministerio nos lo ha dejado el Señor Jesucristo a nosotros para que nosotros vayamos. No podemos irles a decir eso es malo, eso no te conviene, porque más se aferran, más se encaprichan. Lo que tenemos que hacer es orar, clamar al Señor con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a convencerlos de pecado. Leemos Lucas 10:3, dice, id. Le está mandando el ministerio que el Señor Jesucristo le ha dejado al pueblo. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, porque los creyentes que se atreven a ir a predicar a las personas van exponiéndose, van como corderos en medio de lobos, porque a veces cuando la persona quiere hablarle a otra persona de la palabra del Señor, lo que reciben es los agreden, no quieren recibirle el consejo de la palabra, porque ellos están bien atados en las ataduras del enemigo. Dice, los creyentes que sigan fielmente la voluntad de Dios se verán amenazados por varios peligros, serán como corderos indefensos en medio de lobos. Por eso todo creyente debe pedirle a Dios su presencia, su protección y su provisión. Fíjate que aquí en este verso dice la palabra del Señor que serán como corderos indefensos en medio de lobos. El Señor no le mandó a los discípulos, a los apóstoles que fueran a llevar la palabra, que fueran armados, que llevaran pistolas, que llevaran, no los mandó con esa protección. Él les dijo que pidieran a Dios su presencia, que la presencia del Señor estuviera en ellos, su protección y su provisión. Él les dio todo, ¿verdad? Porque Dios tiene todos esos recursos para el ser humano. Que el Señor ya proveyó todo. Dice en el verso, capítulo 10, verso 4, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa, el 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y el verso 7 dice, y posad en ella, posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Miren la orden que el Señor les dio, el mandato. Cuando lleguen a una casa, a un lugar, y saluden y le digan pase a esta casa, y ellos les contesten de la misma manera, dice, posad en aquella misma casa, comiendo todo lo que les den.
porque el obrero es digno de su salario, no paséis, no andéis de casa en casa, que si les daban frijoles, que eso tenían que comer, que no se hicieran los delicados. A eso lo mandó el Señor. Isaías 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Mesías sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones, a fin de llevar a cabo su plan de salvación. También el Mesías bautizaría y ungiría a sus seguidores en el Espíritu Santo. Ese es un requisito fundamental en la continua obra de redención, la llenura del Espíritu Santo, porque el que empodera al ser humano es el Espíritu Santo, el que le quita el miedo, el que le quita el temor, la vergüenza, el que lo hace libre. Y el Espíritu Santo es el que empodera a la iglesia. Dice, es una característica del ministerio del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo se le llama el Consolador, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, porque uno puede hablarle a las personas se endurecen, pero cuando viene el Espíritu Santo y los convence de pecado, termina llorando, arrepintiéndose y empiezan a sentir el redargullir, sienten dolor por el pecado. Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, la iglesia, verdad, seamos consolados y consuelemos a los que están abatidos y que entonces va a cambiar nuestro desierto, dice la Biblia, va a cambiar nuestro desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. No habrá cuando en un hogar hay pleito, contienda, mucha pobreza, el gozo no está en ese hogar, la alabanza está ausente y las voces de canto tampoco, hay puro dolor, pleito, contienda y eso es lo que trae, lo que acarrea el pecado, la desobediencia. El Espíritu Santo siempre ha estado activo desde el principio. En Génesis 1:2, y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. No había vida y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento se llamaba el Espíritu de Jehová. En Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. A pesar que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, él fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Si él tuvo la necesidad, él fue bautizado a los 30 años. En todo ese tiempo no se registra en la Biblia que haya hecho el milagro. Aunque él era el Hijo de Dios, él venía con propósito, ¿verdad?, de salvar al pueblo de Israel. Él no pudo empezar su ministerio hasta cuando fue bautizado en agua y fue bautizado en el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros cuánto más necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, y para eso se requiere mucho trabajo, ¿verdad? Horas de oración. No podemos ser llenos del Espíritu Santo con 10 o 15 minutos de oración. Tenemos que meternos allí, porque si nosotros oramos unos 10 o 15 minutos para recibir el Espíritu Santo y lo recibimos con facilidad, lo vamos a menospreciar, no lo vamos a cuidar, no vamos a honrarle al Espíritu Santo, no vamos a cuidarlo, porque el bautismo, el Espíritu Santo, el poder de Dios se tiene que cuidar. No podemos tomarlo y dejarlo, soltarlo a la hora que quieramos y recogerlo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se contrista cuando la persona lo ignora, cuando la persona toma en poco lo que él ha hecho.
la presencia de Él. Dice, a pesar que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, Él fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. El ministerio de Jesús empezó cuando Él fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús después que fue bautizado? Vamos a mirar todo lo que hizo Jesús, su predicación. Él le predicaba a todos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los pecadores, a todo lo que encontraba, lo que lo buscaban, y él no tenía miedo, no se limitaba, no se andaba acobardado, aunque él sabía que lo andaban persiguiendo, que estaba en contra de los fariseos, en contra de los sacerdotes, porque ellos no predicaban lo mismo. Entonces él tenía el poder, el valor, la valentía para predicar, y él sabía que lo iban a matar porque iba en contra de ellos. Dice, pero su victoria sobre el pecado lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue tentado en todo, pero no cayó en ningún pecado. Si Jesús no podía hacer nada sin el obrar del Espíritu Santo, cuánto más nosotros necesitamos en estos tiempos la doble unción del poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros oímos decir la palabra del Espíritu Santo, pero no tenemos idea qué es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le empodera a la persona, lo unge, entonces el Espíritu Santo lo hace sensible a cualquier cosa que lo que antes se nos hacía natural, ahora nos causa dolor hacer cualquier cosa que sabemos que al Espíritu Santo contristamos. Juan 14, 16 dice el Señor Jesucristo, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Ese es el deseo del Padre, ¿verdad? Que nosotros vivamos en el Espíritu Santo. Jesús pedirá que el Padre dé el Consolador a quienes toman en serio su amor por Él y su devoción a su palabra. Jesús emplea el tiempo presente. Si me amáis, enfatizando de esa manera una actitud continua de amor y de obediencia. Esto no es solamente un día sí, un día no, porque dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Que Él permanece para siempre y cuando nosotros le desobedecemos, entonces allí le estamos dando lugar al enemigo, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Dice Jesús llama Consolador al Espíritu Santo. Consolador es la traducción que quiere decir alguien que está al lado para ayudar. Es una palabra significativa que se puede definir como consolador, fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado, médico y amigo. Qué hermoso papel tiene el Espíritu Santo, que nosotros lo podamos seguir en con la compañía del Espíritu Santo, su presencia diaria, continua. Jesús promete enviar otro Consolador. El Espíritu Santo hará por los discípulos todo lo que Cristo hizo mientras estuvo con ellos. El Espíritu estará al lado de nosotros para ayudarnos y fortalecernos, enseñarnos la dirección acertada para nuestras vidas, consolarnos en situaciones difíciles, interceder en oración por nosotros, ser un amigo que desea lo mejor para nosotros y permanecer con nosotros para siempre. Bendito sea el Señor, qué hermoso. El que nos guía a toda verdad, a toda justicia es el Espíritu Santo. A veces la persona está haciendo alguna cosa y viene el Espíritu Santo y le llama y le siente una angustia, un deseo de ir a orar, de ir a gemir, de apartarse de todo lo que está haciendo porque es que el Señor, el Espíritu Santo lo está llamando porque quiere ministrarlo. Bendito sea el Señor. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Por lo tanto, el Hijo de Dios tiene dos intercesores. Mire qué bendición es ser hijo de Dios. Tiene dos intercesores divinos. Jesús intercede por nosotros en el cielo, mientras que el Espíritu Santo intercede por nosotros en quienes vive aquí en la tierra. Dice que cuando una persona peca, ¿verdad? Un hijo de Dios peca por alguna debilidad o algún descuido, dice que Jesús le muestra las llagas, los clavos en sus manos, le muestra su costado y le dice, mira el precio que yo pagué por él. Él me recibió, dale otra oportunidad. El Espíritu Santo redarguye a la persona que ha pecado. Mira, lo que hiciste no estuvo bien, y lo redarguye, se siente mal. Por eso nosotros miramos que a veces que cuando un hombre o una mujer le da por tomar o hacer cosas que no debe hacer, se siente mal y dice, ¿cómo me siento mal? O se enojó, peleó, ofendió a su esposa o a sus hijos. ¿Cómo me siento mal por lo que le dije? Le está redarguyendo el Espíritu Santo. Y a veces la persona no entiende, ¿verdad? Y se endurece su corazón y no reconoce porque solamente sabe que se siente mal. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces hay personas que dicen, yo caí porque soy débil. Pero aquí el Espíritu Santo dice que aquí la palabra del Señor dice que Él, el Espíritu Santo, nos fortalece, nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas personas dicen, estuve a punto de caer en pecado, estuve a punto de rebalar, pero en un ratito accioné y no caí en pecado. Fue que la obediencia al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le redarguyó. ¿Cuántas personas están a punto que siendo cristianas de caer en adulterio o tomar o hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios? Y el Espíritu Santo les habla, le dice, no lo hagas, es el Espíritu Santo redarguyendo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo un día tuve una necesidad de que ahora en la pandemia uno de mis nietos tenía mucho dolor, le estaba doliendo la vesícula y había pasado tiempo y es muy peligroso y estaba él sufriendo el dolor, no sabíamos qué era, se lo llevaron al doctor. Y allí, cuando estaba la pandemia bien dura, no lo dejaron entrar a la familia, solamente a él, de allí de afuerita, y ya no volvíamos a saber de él, no nos daban razón ni nada, aquella angustia que estábamos pasando. Sus padres en la sala llorando y yo en el garage llorando, pero a grito abierto allá, clamándole al Señor que tuviera misericordia de él, que lo queríamos ver sano. Y gracias a Dios que tuvieron noticias de él, que ya lo habían operado, pero fueron días de angustia. Y en ese tiempo uno tiene que correr a pedir ayuda al Espíritu Santo, porque es el único que puede escucharnos e ir a donde está la necesidad. Y dice, respecto a la ayuda del Espíritu Santo le brinda al creyente en la oración, hay 3 observaciones importantes. Es probable que con gemidos se indique la intercesión del Espíritu Santo con los gemidos de los creyentes. Que hay veces que le agarra a una persona un gemir que lo que quiere es estar solo para gemir con todo su corazón, porque es una necesidad que Dios sabe, el Espíritu Santo sabe por qué está llevando a aquella persona a gemir de esa manera, interceder por algún familiar, algún hijo, alguna persona cerca que está en peligro, y esos gemidos hacen que la persona sea liberada.
Es bien importante, ¿verdad?, tener esa sensibilidad del Espíritu Santo y no reprimirlo, porque cuando uno reprime aquello, entonces se endurece. Tiene que dejar uno de hacer lo que tiene que hacer y ir uno a clamar al Señor. Dice, es probable que con gemidos indique la intercesión del Espíritu Santo con los gemidos de los creyentes. Esos gemidos se originan en el corazón de ellos. Los anhelos y los deseos espirituales de los creyentes tienen por fuente el Espíritu Santo que vive en el corazón del ser humano. A veces la persona dice, tengo mucha tristeza, tengo ganas de llorar, no sé qué me pasa, pero siento una angustia. El Espíritu Santo lo está indicando que vaya a gemir, que vaya a orar. El Espíritu Santo sabe lo que está pasando alrededor. Quizás la persona no se da cuenta, pero el Espíritu Santo le está diciendo, mira, tu hija, tu hijo está en peligro, ve a clamar por ello. No sabe por qué, pero al gemir el Espíritu Santo está trabajando allí en las dos partes. Está trabajando con la persona que está en problemas y está trabajando con la persona que está clamando. Dice, y los deseos espirituales de los creyentes tienen por fuente el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. El Espíritu mismo suspira, gime y sufre dentro de ellos. Por eso muchas veces mira uno a personas que están llorando y llorando, atribuladas, angustiados, y no saben decir que tienen, solamente sienten una angustia, están afligidos. Entonces ahí donde uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, porque Él sí conoce la necesidad de cada persona, y Él quiere que nosotros le demos tiempo a Él para que venga como el vaso de alabastro, que tiene que ser quebrado el vaso de alabastro para que suelte el aroma, porque mientras que está cerrado no se es derramado. En donde el Señor usa al Espíritu Santo que venga a tocar el corazón para que sea quebrantado, para que vaya a llorar, a llorarle al Señor. Al Espíritu Santo lo está guiando a eso porque quiere quebrantar lo que hay adentro. Y a veces cuando la persona va y ora y llora, y se levanta livianito, se levanta a gusto y no sabe qué pasó, pero se levanta despejado. El Espíritu mismo dice, suspira, gime y sufre dentro de ellos, esperando ansiosamente el día final de redención. Él apela al Padre en favor de las necesidades de sus hijos, conforme a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Dios se humilla, busca su rostro en oración y se aparta de sus malos caminos. Ese es otro requisito. No podemos andar, queremos la bendición del Señor, no podemos ir a cometer pecado. Ese es otra, o descuidarse, ese es otra problema, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice, y no le deis lugar al diablo. Cuando uno comete pecado, cuando uno se descuida, el enemigo no pierde ventaja. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él solamente anda buscando una oportunidad para ir a hacer cosas que uno no se las espera. Pero es que tenemos que estar bien en oración. Dice la palabra del Señor, orad en todo tiempo y en todo lugar. Dice que, y se aparte de sus malos caminos, Dios oye, anula su juicio temporal. Cuando la persona se humilla, busca el rostro de Dios en oración y se aparta de los malos caminos, Dios oye y anula su juicio temporal. No dice que lo va a anular para todo el tiempo, por un tiempo. Si la persona sigue en obediencia a Dios, entonces el Señor va a extender más su misericordia. Pero si la persona se toma en poco, ¿verdad?, este milagro, este favor, y cae al pecado, vuelve al pecado, entonces las cosas vienen a ser peor, dice la Biblia. Renueva la tierra, dice,
renueva la tierra y derrama su bendición cuando las personas del Señor, cuando el pueblo de Dios se humilla, busca su rostro en oración y se aparte de sus malos caminos. Dios oye, anula su juicio temporal, pero en ese tiempo que anula los juicios, renueva la tierra, derrama su bendición. En otras palabras, Dios responde a las oraciones humildes de su pueblo y proviene de corazones arrepentidos. Además, la oración persistente y sincera por el avivamiento dará por resultado el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere, derramar su Santo Espíritu sobre su pueblo, porque sabe el Señor que nosotros solos no podemos lograr mucho, no podemos ganar victorias, no podemos ganar la batalla, porque para empezar nosotros no conocemos al enemigo. Puede estar el enemigo cerca de nosotros y nosotros no lo miramos, pero el enemigo anda acechando, anda como león rugiente, y dice la Biblia, buscando a quien devorar, y el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros estemos preparados, listos, orando, clamando al Señor y no darle lugar al enemigo. La consecuencia del juicio de Dios a su pueblo durante épocas de decadencia moral. Y mire, las consecuencias del juicio de Dios, dice a su pueblo, en decadencia moral es apatía espiritual, tolerancia con el mundo, vienen a ser sequía, aridez, pestilencia y aflicción. La promesa de Dios, aunque originalmente se la dio a Israel, es por igual para su pueblo en cualquier generación que después de experimentar su juicio satisfaga los siguientes 4 requisitos para el avivamiento de la vida espiritual y la restauración del propósito santo y de la bendición de Dios para su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba en apretura, él clamaba a Dios por misericordia, iba y se humillaba ante el Señor, oraba, ayunaba, y el Señor tenía misericordia, los bendecía. Se confiaba en el pueblo de Israel y volvía a los pecados, entonces el Señor mandaba otra vez la sequía, la aridez, pestilencia, muerte y destrucción y todas esas cosas, porque la promesa de Dios, aunque se la dio al pueblo de Israel, también es para el pueblo hoy en día. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, citó estos versos y se los aplicó a sí mismo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese fue el ministerio de Jesús. Pero después que fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a fin de cumplir su ministerio. Y este ministerio nos ha dado el Señor a nosotros en este tiempo, para que nosotros tengamos, Señor, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que clamemos al Señor que nos equipe, que nos llene del poder del Espíritu Santo, que nos capacite, que nos revista del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da visiones, revelaciones, y el Espíritu Santo nos guía por el camino correcto. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la persona se arrepiente, el pueblo del Señor se arrepiente, se convierte al Señor, los pecados son borrados y vienen de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿De dónde viene la bendición del Señor? Un buen trabajo, una persona que esté enferma de repente es sanada, tiene buen trabajo, todos los pleitos, las contiendas salen de su hogar, de su vida. Eso es tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo. Y dice, a lo largo de los tiempos y hasta el regreso de Cristo, Dios enviará tiempos de refrigerio, el derramamiento del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y se convierten, aunque a los postreros días vendrán tiempos peligrosos y muchos se apartarán de la fe.
Aún así Dios promete enviar avivamiento, tiempos de refrigerio y de descanso para los fieles. La presencia de Cristo, las bendiciones espirituales, los milagros, los derramamientos del Espíritu vendrán sobre el remanente fiel que busca a Cristo y vence al mundo, la naturaleza pecaminosa y el dominio del enemigo. En Juan 14 y 16 dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Señor no desea que el Espíritu Santo venga un día y se vaya, no, sino que se quede con nosotros, porque sabe el Señor que nosotros solos no podemos seguir en este mundo. Necesitamos la llenura, el poder del Espíritu Santo para poder vencer. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en nosotros. Qué hermoso. El 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 16, 8, 10, 13 dice, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Dice, los tiempos de restauración. Cristo regresa del cielo a destruir el mal y a establecer el reino de Dios en la tierra, de modo que quede libre de todo pecado. Finalmente restaurarán todas las cosas que en el Antiguo Testamento se profetizó que serán restauradas. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice que Él entonces Él va a venir a limpiar la tierra, a restaurar. En Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas las aflicciones que uno pasa, que a veces dice uno que no las aguanta, cuando nosotros miramos todas las promesas que Dios tiene para nosotros, entonces vamos a poder sobrellevar las aflicciones, porque sabemos que son pasajeras, pero la gloria venidera es eterna. Todos los sufrimientos de este mundo, enfermedad, dolor, miseria, desilusión, pobreza, maltrato, tristeza, persecuciones, dificultades de toda clase, deben considerarse insignificantes cuando se compara con la bendición, los privilegios y la gloria que se le darán al creyente fiel en el mundo venidero. Nada es perdido, dice la palabra del Señor, que todo aquel que siga fiel en el tiempo segaremos, dice, cosecharemos. Arrepentidos y convertidos. Dios quiere bendecir a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo, solo con la condición del arrepentimiento, es decir, volverse del pecado y de los caminos de injusticia de su corrompida generación, volverse a Dios, escuchar todo lo que Cristo el profeta nos dice y siempre inclinarse a la sincera obediencia a Cristo, porque dice de la injusticia, la corrompida generación, porque todos nosotros, la mayoría, venimos de una generación mala y perversa, donde no había esperanza, no había arrepentimiento, cada quien vivía a su manera. Entonces nosotros hemos heredado mucho de esa generación, pero ahora somos lavados con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. En otras palabras, la primera evidencia del avivamiento es que Dios comienza a oír la oración y a responder desde el cielo y a mostrar compasión por su pueblo. Isaías 12:1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
Qué hermoso oír eso. Lo dice aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Toda esa gente quedó consolada. No sabéis, dice 1 Corintios 3:16, no sabéis, nos hace un recordatorio, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Qué consolación, no debemos nosotros de olvidarnos de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la agente de la salvación, es una persona divina como el Padre y como el Hijo, de modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es un poder o una influencia. Él tiene características personales porque piensa y siente cuando alguien lo rechaza. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que vive en el creyente es una persona que puede sentir intensa tristeza y angustia como Cristo mismo cuando lloró por Jerusalén. Los creyentes hacemos que el Espíritu Santo se entristezca o sufra cuando hacemos caso omiso de su presencia, su voz y su dirección. En Joel 2:27 dice, conocerán que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor no nos dejó huérfanos, envió primeramente el Padre, envió a Jesucristo para que viniera a pagar un precio alto en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para pagar, para perdonarnos, para limpiarnos. Y cuando Jesucristo se fue, no nos dejó huérfanos, envió el poder glorioso del Espíritu Santo que nos guiaría toda verdad, toda justicia. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Cuánto tenemos nosotros que clamar al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que todo esto se cumpla en nuestras vidas, que nuestros hijos, nuestras hijas profeticen y nuestros ancianos sueñen sueños y los jóvenes vean visiones, porque ahora los jóvenes, no digo que todos, porque gracias a Dios que hay muchos jóvenes que son creyentes, que están en los caminos del Señor, pero hay muchos jóvenes que todavía no han venido, y nosotros tenemos un arduo trabajo de clamar al Señor para que ninguno de esos jóvenes se pierdan, sino que todos vengan al conocimiento. Joel predice un día en que Dios derramaría su espíritu a todo aquel que invocare el nombre de Jesús. Ese derramamiento dará por resultado la presencia del espíritu de profecía entre el pueblo de Dios. Explicó que el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día era el comienzo del cumplimiento de la profecía de Joel. En Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No puede limitarse el derramamiento del Espíritu Santo y el acompañamiento de señales. El poder y la bendición del Espíritu Santo son para que todo creyente en Cristo los tenga y experimente a lo largo de la época de la iglesia el periodo completo de la gracia de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa promesa que nos has dado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque tú quieres, Señor, que nosotros tengamos, Señor, el conocimiento, Señor, y no solamente el conocimiento, sino que la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre.
Te pedimos, Señor amado, por cada uno de nosotros. Te pedimos por la iglesia general, Señor amado, que no pierda, Señor mi Dios, este sabor del Espíritu Santo, que no pierda, Señor amado, el rumbo de la iglesia, Señor, que no pierda el rumbo de su vida, Padre, el propósito divino por el cual Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, Señor, por el cual Él nos ha dado vida, Señor, aleluya, y vida en abundancia. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes, Padre, a orar y clamar por nuestros hijos, Señor, por nuestros nietos, por nuestra descendencia, por toda nuestra parentela, Padre, bendito en la gloria, en nombre de Jesucristo, Padre, que teniendo la Biblia de pasta a pasta, Señor, no hemos podido entender y comprender, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, en esta bendita hora, que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos, Señor, afirmando nuestros pies, Señor amado, en el Evangelio, Señor, confiando plenamente, Señor, en el derramamiento de sangre que Cristo hizo en la cruz de Calvario para salvarnos, y la promesa del Espíritu Santo, Señor, que está en este tiempo, Señor, guiándonos a toda verdad, toda justicia, Señor. Arranca los velos de ceguera espiritual, arranca toda venda, arranca la dureza de nuestro corazón, arranca, Señor, mi Dios, toda incredulidad, Padre bendito. Ayúdanos a creer, Señor amado, en lo que dice tu palabra, Padre, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, toda justicia, que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Ayúdanos, Padre bendito, a conocer más del Espíritu Santo, a invitarlo, que venga a morar en nuestras vidas, Padre, que venga a morar, a tocar, Señor amado, cada joven, Señor mi Dios, cada familia, Señor mi Dios, aleluya, despierta solamente al fuego glorioso del Espíritu Santo, que venga sacudiendo, que venga despertando a tu pueblo, Señor mi Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos. Sabemos, Señor mi Dios, que Dios ha hablado desde un principio, cuando vino, Señor, el diluvio, se llevó toda esa gente que no creía en ese juicio, una hora. Igual mucha gente no cree en los juicios porque dice, ¿cómo puede ser? Si Dios es tan bueno, ¿cómo va a hacer eso? Dios mío, ten misericordia cada época, Señor. Sabemos que ha venido juicios graves, Señor, bien terribles a la humanidad, Señor. Generación viene, generación se va, Señor. Y tú quieres, Señor, el propósito divino es que nadie se pierda, Padre. Sácanos, Señor amado, del conformismo. Sácanos, Señor amado, de la tibieza espiritual, Dios mío. Muéstranos la condición de nuestra alma, Padre bendito. Enséñanos, Señor, la condición en que estamos viviendo, Señor mi Dios. Le pedimos, Señor, que seas tú, Señor mi Dios, redarguyéndonos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos por esta juventud, Señor. Te pedimos por los ancianos, te pedimos por la iglesia, Señor. No solamente te pedimos por este grupo, Señor amado, de esta congregación, Señor amado, de templo cristiano, de restauración familiar. Te pedimos, Señor, la gracia tuya, la gracia divina, Señor, sobre este pueblo tuyo, Padre, que tú has lavado con tu sangre y que tú quieres edificarnos, Padre, porque tú no quieres tú no quieres que seamos sorprendidos, Señor amado, por un terremoto, por un desastre, Padre Santo. Tú quieres, tú nos estás avisando, tú quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, Señor. Despiértanos con tu amor, Padre bendito, no despiertes con tu furia, Señor. Visítanos, Señor amado, con ese poderoso avivamiento, Padre, que nadie se pierda, que nadie tome en poco esa salvación tan grande, Señor. Ese sacrificio bello y perfecto que Cristo realizó en la cruz de Calvario. Ayúdanos a entender y comprender lo grande y lo valioso que ha sido ese sacrificio, el amor tan grande que tú tienes para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, que nos ha dejado el poder del Espíritu Santo para que nos lleve a toda
verdad, toda justicia, llénanos, corónanos de tus gracias, de tus favores y de tus misericordias, Padre, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Despídenos, nos despedimos de este lugar, pero no desde tu presencia, Padre. Despídenos con bien, Señor amado, que sigamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, creyendo, confiando, obedeciendo el glorioso Espíritu Santo, que nos redarguya, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Te pedimos por toda la audiencia, Señor, que nos está mirando, Señor. Toca sus corazones, Dios mío. Aviva tu obra en ellos, Señor, mi Dios, para que ellos sean entendidos, Señor amado, y que no sean sorprendidos, Padre, por los juicios, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor amado, que siga trabajando en nosotros, que siga despertándonos, Padre, en nombre de Jesucristo te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo lo recibimos, amén y amén, aleluya. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor.